avance eficaz de nuestra salvación. Otra vez, el avance eficaz de nuestra salvación. Sí. ¿Cuántos aquí el día de ayer vieron el partido de México, los partidos de México? ¿Alguien aquí le gusta el fútbol? ¿Alguien aquí le gusta el fútbol? Y vaya, qué paliza. Y de los dos partidos, Colombia le ganó a México. ¿Qué equipazo traen sí, qué equipazo trae Colombia? Perdieron 2-0 en la sub-20 y perdieron 4-0 en un encuentro de preparación para el Mundial. Y bueno, pues esta selección de México nuevamente pues decepcionó a mucha gente. Yo estaba muy ilusionado. Yo nunca pierdo la esperanza. Si estuviera aquí Mario le diría como los Dallas que nunca ganan, y él sigue entusiasmado hablando de los Vaqueros cómo van y tienen tantos años de no poder ganar un Super Bowl. Yo no pierdo tampoco esa esperanza, pero la verdad es que parecía que estaba avanzando con esta selección el equipo de México y volvió a retroceder. Y de la misma manera, en las grandes historias de la Biblia, Dios nos revela su llamado. Dios nos revela su llamado a avanzar en este mundo. A avanzar en este mundo y no retroceder. No retroceder hacia el cumplimiento de los grandes planes de Dios, de sus propósitos de grandeza y de salvación. Y la verdad es que tú puedes elegir un nuevo avance en este mundo. Tú puedes elegir un nuevo avance en este mundo. Y este avance consiste en que a través de tu vida venga un avance del reino de los cielos aquí en la tierra. Así que es lo que vamos a ver el día de hoy, porque la Biblia dice que a los que le conocen, los que creen, los que han recibido la vida de Dios mismo y han vivido esta increíble experiencia de nacer de nuevo, nos ha sido dado el reino de Dios como herencia para producir frutos. Y el reino de Dios en la Biblia se refiere a la presencia misma de Dios viniendo para traer salvación, porque en la Biblia la salvación de Dios se refiere en primer lugar a haber sido perdonados, reconciliados, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de aquello que nos hace sentir culpables o nos avergüenza. La salvación de Dios consiste primero en haber sido perdonados, pero la salvación de Dios se refiere a la manera en que el poder de Dios se manifiesta en todo aspecto de nuestra vida, y cuando eso sucede, Él nos hace avanzar. Cuando hablamos que el reino de los cielos sea manifestado en la tierra, estamos diciendo que Dios mismo viene con su poder para hacernos avanzar, para gobernar nuestra vida, de tal manera que al reinar primeramente en nuestra vida y gobernar en nuestra vida, Él nos haga avanzar de una manera sobrenatural. Vamos a leer lo que nos dice Salmos para orar por esta palabra, que tú la puedas recibir. Salmos 65, verso 4. Anótale y toma esta palabra porque está poderosa. Salmos 65, 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Wow. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados de todo el bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás, tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación y esperanza de todos los términos de la tierra. Wow. Muy bien, ponte de pie un momento más y ora conmigo. Únete conmigo, levanta tus manos un momento. Así es, bendito Padre, te damos tantas gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en casa, ahora aquí, llenando tu
presencia y tu gloria. Te damos gracias, Señor, que cuando venimos y nos reunimos en tu nombre, tú estás aquí, tu Espíritu Santo está aquí activo. Te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de sanar nuestro corazón, de renovar nuestra mente y hacer que avancemos por medio de la fe a nuestro destino de grandeza y de gloria. Muchas gracias, bendito Padre. Di conmigo: en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre poderoso de Jesús, está hecho. Gracias por acompañarme. Y bien, mira qué interesante escritura, qué poderoso lo que dice. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Mira, la razón que hemos venido aquí el día de hoy es porque en realidad fuimos atraídos. ¿Qué nos hace venir? ¿Qué nos hace venir? Como si se tratara de algo tan importante, como si fuera algo más importante que un gran negocio, como si fuera más importante que ver a grandes amigos o estar con personas que amamos, que queremos mucho. Es que Él nos atrae hacia Él. Él produce, dice ahí en Filipenses 2:14, dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él no te obliga no te obliga a hacer las cosas, pero Él con su amor te atrae. Dice la Biblia que con cuerdas de amor nos atrae. Y dice que a los que Él escoge pueden considerarse bienaventurados, pueden considerarse muy favorecidos, especiales, favoritos. Si tú no has sentido que Dios te ha escogido, hoy te tengo una gran noticia, y es que Dios te ha escogido. Y te ha escogido para traerte en este mundo. Él te conoció aún antes de que tú nacieras y te vio, y Él te escogió para Él mismo y te ha traído. ¿Y cuál es la razón que Dios haga esto? Porque dice que Él lo hace para que habitemos en su casa. Él quiere que tú le conozcas, que tú vivas una relación personal, una relación de intimidad, y que de esta manera tú tengas confianza en su amor y en todo lo que Él dice que ya hizo a tu favor. Él te atrae para que tú habites en su casa. Y lo que sucede cuando nosotros habitamos en su casa, dice que entonces los que habitan, no los que lo ven de lejos o tienen una barrera y están detrás de una barrera tratando de ver a Dios, no, los que habitan, los que han entrado. Y a esto le llamamos el avance más importante de tu vida, que es el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, un líder religioso. Cuando Él le preguntó ahí en Juan capítulo 3, verso 1 al 3, Nicodemo vino y le dijo: ¿cómo le haces? Porque Nicodemo era un líder religioso que se sabía las escrituras del Antiguo Testamento de memoria, como cualquier líder judío, cualquier maestro de la ley. Se sabía la Biblia de memoria, pero él vivía en una religión sin poder, porque Dios no nos llamó a una religión, Él nos llamó a su reino. Y eso fue lo que le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo le preguntó: ¿cómo le haces? Porque yo sé que lo que tú haces, hablando de milagros, señales, dice, no lo hace nadie si Dios no está con él. ¿Cómo le haces? Qué sorprendente que un líder religioso que enseñaba la ley a Israel no supiera el secreto de cómo el poder de Dios se puede manifestar. Y todavía en su pregunta está la respuesta: si Dios no está con él. En su pregunta estaba la respuesta.
Y ahí empieza Nicodemo a tener un conflicto religioso porque él estaba en la religión y él se daba cuenta que ahí no era el lugar para encontrar al verdadero Dios, sino acercándose a Jesús. Vino de noche, no quería que nadie se diera cuenta, no quería arriesgar su reputación de líder religioso, que venía ahora buscando a Jesús, a quien el mundo religioso rechazaba y no reconocía como el Mesías, el rey prometido a Israel, que vendría a gobernar. Jesús le responde: ¿cómo le hago? ¿Cómo Dios está conmigo para que pueda estar contigo? Así como está conmigo, puede estar contigo. Y le dice: de cierto te digo, como diríamos en nuestra Biblia joven, la neta, si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino. Así que Jesús no le dijo: necesitas venir a la religión verdadera. Le dijo: necesitas, más allá de la religión, entrar en el reino. Porque la religión no es un reino, no es el reino de Dios. Y el reino de Dios no es una religión. Te digo que si no naces de nuevo, le dijo, de agua y del Espíritu, no podrás ver esta dimensión del poder sobrenatural, no podrás ver el reino, no podrás ver su gloria, no podrás ver cómo Dios se manifiesta. Y empiezo a tener una sensación en mis manos de aceite, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, Él empieza a traer señales y prodigios. En un tiempo nosotros estuvimos en una temporada de ver el reino de una forma sobrenatural, ¿verdad, Laurita? ¿Te acuerdas? Las manos se llenaban de aceite, había polvo de oro y de plata en las manos, y eso va a estar pasando nuevamente, porque hemos visto grandes cosas. Desde que Erika y yo entramos al ministerio, porque al poco tiempo de que yo era pastor, ella se casó conmigo. Yo casi tengo 40 años en el ministerio como pastor. Y desde nuestro comienzo llegamos a una iglesia que estaba transicionando de una religiosidad hacia un avivamiento. La gente se caía al suelo cuando orábamos. Cuando llegamos aquí a Querétaro y orábamos por la gente, constantemente se caía. Y yo un día le tuve que pedir perdón al Espíritu Santo, porque eso a muchos los espantaba. Y yo, por poner en primer lugar a la gente que no se fuera por estas manifestaciones, empecé a detener esto años después. Pero aquí ahorita vio cómo vimos milagros, sanidades, cómo hubo señales. Y un día públicamente pedí perdón: Espíritu Santo, perdóname. Tú siempre estarás primero, y te lo vuelvo a decir aquí, Espíritu Santo, delante de estos testigos, que tú siempre serás primero. Y si la gente se cae, la gente se ríe, si se le llenan las manos de aceite, de oro y de plata. Hemos llegado a saber que se forman hasta diamantes y piedras preciosas en las manos cuando hay reuniones en el nombre de Jesús. Entonces Nicodemo preguntaba: ¿cómo le haces? Tú eres un maestro de Israel y no tienes la respuesta. Y así mucha gente religiosa puede estar informada de la Biblia, pero no vivir la experiencia de la gloria y el poder del reino de Dios. Y Dios me ha dicho, me ha dado esta palabra. Esta es la serie a la que le he llamado Avance Total, porque Dios me hizo sentir declarar un nuevo avance, en nuestra vida. Y por eso es que estoy por anunciar una estrategia de cruzada de sanidades y milagros. Ayer que tuve oportunidad de estar con familia de Alex, tuve la oportunidad de invitar a 2 personas para que vengan a recibir su milagro. Y el Espíritu me está mostrando que viene una gloria más grande que la que nunca habíamos visto aquí en este lugar. Y yo quiero que tú no te pierdas este avance.
yo estoy llamando a que tú avances, no retrocedas. Avanza, no retrocedas. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino. Entonces necesitamos entender de lo que realmente Dios nos está hablando a través de lo que está escrito en la Biblia. Nos está llamando a nacer de nuevo. Y una vez que uno nace de nuevo y tiene esta experiencia, uno produce en nosotros el deseo de tomar una decisión pública de seguir a Jesús. Por esa razón Jesús dijo: el que se bautizare será salvo, el que creyere y se bautice será salvo, mas el que no se bautice será condenado. Y en Hechos 2:30 y 38, cuando se anuncia la resurrección de Jesús en el día de Pentecostés en Jerusalén, a una muchedumbre religiosa de judíos que habían venido de todas partes, se les anuncia la resurrección de Jesús. Y entonces dice que la multitud, escuchando y dándose cuenta que habían cometido un grave error, rechazar a Jesús y gritarle a Poncio Pilatos que lo crucificara, le preguntaron: ¿qué haremos? Y esa es la pregunta que uno se hace cuando es atraído a su presencia y cuando uno se da cuenta y empieza a conocer quién es Dios verdaderamente. ¿Qué haremos? Y el Señor, y entonces les dijeron: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para que reciban el perdón de sus pecados y el regalo, el don del Espíritu Santo. Por eso es que también podemos bautizar niños que tengan la edad suficiente para entender esta verdad espiritual. No bautizamos a los niños porque son niños. Bautizamos a los niños porque ellos, dice, cada uno debe ser bautizado. Así que ni siquiera es suficiente que un papá quiera bautizar a sus niños. Lo más importante es que ellos entiendan y quieran hacerlo. Cuando yo empezaba en el ministerio, conocí a una pareja de novios. Y pues ya ven, quién sabe por qué, pero el novio llegó por la novia, quién sabe por qué. Y entonces él llegó y la novia sí tuvo un encuentro con Jesús, con toda su familia, se bautizaron y después él también aceptó bautizarse. Después de unos años vino con nosotros, los pastores, y nos pidió perdón. Y dijo: pastores, quiero pedirles perdón porque quiero que sepan que el día que yo me bauticé no lo hice por convicción. Lo hice para complacer a mi novia, que ella era su esposa, ya se habían casado. Y no nos creó conflicto, no hay problema. Porque en ese momento él lo hizo movido de una forma equivocada. No era su decisión, no lo hizo como dice, cada uno bautícese. Sino que él pues fue movido de una forma equivocada. Pero finalmente llegó a conocer a Jesús, venía con su esposa, escuchaban y finalmente se dio cuenta que la salvación no depende de obras religiosas ni de buenas obras. Se dio cuenta que su salvación es algo que se había dado conforme a Juan 3:16, ¿recuerdan? Díganlo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo, no hay ninguna distinción. Para que todo aquel, nadie esté excluido. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Vida eterna, la palabra Zoé se traduce como la vida de Dios mismo. Así que él finalmente lo entendió y pidió ser bautizado, porque ahora sí él entendió que él necesitaba tomar una decisión de seguir a Jesús, porque bautizarse es tomar la decisión de seguir a Jesús. Jesús lo estableció. Y eso tampoco hace parte a nadie de una religión. Eso te hace entrar al reino. Porque Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios.
Y es que el acto del bautismo, la palabra en el griego bautizo, significa ser sumergido. No que te echen agua, es ser sumergido, porque tiene un significado. Romanos 6 dice que en el acto del bautismo, Romanos 6, 1 al 3, tú lo puedes leer, dice que hemos sido unidos a la muerte de Cristo Jesús en el acto del bautismo. Ser sumergido es que yo estoy reconociendo y entendiendo que a través del sacrificio de Jesús, su muerte en esa cruz, yo fui unido a su muerte. Y eso significa que si fui unido a su muerte, ya fui juzgado, porque dice la palabra que todo el que peca morirá. Entonces Jesús por eso tuvo que morir, para él ser juzgado por los pecados de todo el mundo, y de esta manera darnos a nosotros la vida de Dios. Él resolvió el problema, el hombre estaba separado, a través de Jesús fuimos unidos nuevamente al Padre. El acto del bautismo representa salir de la sepultura del agua, de estar totalmente sumergidos a la nueva vida en Cristo. Y es una decisión personal. Si alguien te obliga y lo haces porque alguien te obligó, en realidad no va a tener ningún resultado para ti. Entrarás y saldrás igual. Pero si esa es una convicción de haber creído y conocido al Señor, entonces tu vida comienza a ser transformada. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes elegir el avance del reino en tu vida. Tú puedes elegir el avance del reino. Y quiero hablarte de la historia. Tenemos dos historias que ver el día de hoy. Voy a hablar de un rey y de un muerto. Y la primera historia que quiero que veas conmigo está en Juan capítulo 11, donde encontramos a Jesús llegar a Betania, el lugar donde estaban ahí una familia de amigos suyos, Lázaro y sus hermanas Marta y María. Ellas le habían mandado un mensaje que por favor viniera lo antes posible, porque su hermano Lázaro estaba muy grave. Jesús acostumbraba a llegar a su casa antes de llegar a Jerusalén y estar con ellos. Y entonces ellas le llamaron para que él llegara. Y dice la palabra que cuando Jesús escuchó la noticia de que su amigo Lázaro, muy querido, estaba tan grave, dice el verso 6, que se quedó 2 días más. Los discípulos se han de ver extrañado mucho. Qué extraño, ¿por qué no nos vamos ya de inmediato a Betania? Jesús se quedó 2 días más. Y en lo que llegó a Betania, habían transcurrido 4 días y Lázaro había muerto. El mismo día que le dieron aviso, Lázaro había muerto, porque cuando Jesús llegó, le dijeron: Señor, ¿por qué llegaste tarde? Y el Señor les dice, Jesús les dice, le dice ahí a Marta, puedes verlo ahí en Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, verso 21. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué quiso decir? Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Fíjate qué extraña respuesta. Jesús le estaba diciendo: no hay problema si no llegué cuando él estaba enfermo. Llegué y él está muerto. No hay problema. ¿Cómo el Señor puede hacer que todo avance? Él es el Dios de las causas perdidas. Y eso es lo que tiene en común esta historia con la historia de Saúl, el primer rey de Israel. En primer libro de Samuel capítulo 9 dice que Saúl era un joven, era joven, y dice que hermoso. Era el más alto de todo Israel, que los más altos le llegaban a los hombros. Así de atractivo era Saúl, para portada de revista.
Y dice la Biblia que se perdieron las asnas de su padre. Y en ese tiempo tener asnas pues era ser alguien importante o rico. No todos tenían asnas. Así que él, queriendo complacer a su padre, salió con su asistente a buscar a las asnas y se perdió. Y entonces se cansaron de buscar por toda la región. Y entonces Saúl le dijo a su asistente: ¿sabes qué? Yo creo que mejor nos regresamos porque ya mi padre debe estar preocupado y la verdad no encontramos las asnas. Dios es un Dios de causas perdidas. Es un Dios que nos hace avanzar en medio de las más terribles pérdidas. Como la pérdida de alguien querido. ¿Alguien aquí ha perdido a alguien querido? A su padre, a su madre, familiares. Imagínate cómo se sentían las hermanas de estar tan cerca de Jesús. Dijeron: no, hombre, ahorita va a llegar Jesús, ahorita va a llegar. Y pasaban 4 días y no llegaba. ¿Qué? Dios es un Dios de causas perdidas. El Señor dice: al que cree, todo le es posible. Porque no hay nada difícil para Dios. ¿Cuántos lo creen el día de hoy? ¿Cuántos? ¿Hay alguien que esté aquí peleando por una causa perdida? ¿Hay alguien aquí que esté peleando en la vida porque hay una situación muerta, bien muerta? Cuando Jesús les dijo: quiten la piedra. Aquí la que tenía fe le dice: sí, yo sé que resucitará al día postrero. Cristianos que están en teología pero no tienen fe. Sí, yo sé. ¿Cuántos están informados? ¿Cuántos han leído, han tomado enseñanzas de la Biblia, pero no están viviendo el poder? Y no te quedes ahí diciendo: bueno, pues así es esto. Es nomás leer y leer. Timoteo dice: hay quienes nada más están aprende y aprende y aprende y nunca pasan de estar aprende y aprende. Y no estamos aquí para eso. Dios no nos ha llamado a eso. ¿De acuerdo? Levanta tus manos al Señor. Él es un Dios de causas perdidas. Es un Dios de causas perdidas, ¿sí? Si tú estás aquí peleando contra algo, ponte de pie en este momento. Si tú estás aquí peleando con algo que está muerto, parece una causa perdida. A lo mejor tu esposo es una causa perdida. Ya me metí en problemas. ¿Cuántas de ustedes se han rendido? Y no, a mí me hablen de mi esposo. Él, quién sabe, causa perdida. Si estás en deudas y no puedes salir de deudas, es una causa perdida. Qué padre que se te descompuso la camioneta y lo peor es que tú fuiste el que le echó a perder y ya tienes una nueva camioneta. Esa no es una causa perdida, ¿verdad? Pero una causa perdida es necesitar algo y no tener ninguna manera de poder resolverlo. Comienza a orar en el nombre de Jesús. Señor, alábale y adórale, alábale y adórale. ¿Por qué no? ¿Sabes? Me gustaría que hagas algo profético. Mueve tu mano así como si estuvieras delante de una piedra. Si estuvieras en la tumba de Lázaro y pudieras mover la piedra así, como super niña o como Superman. Él es un Dios de las causas perdidas. Jesús dijo: yo te digo que Él va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí vivirá. Así es, así es. ¿Tienes ahí una petición? Levanta tu mano al Señor. Activa tu fe. Usa las llaves del reino. Le dijeron: no, Señor, ya esto apesta. Tiene 4 días del muerto. Y
puede parecer imposible hacer vivir lo que estaba muerto, pero Él es un Dios especialista en estar vivido lo que estaba muerto. Él es un Dios que hace que tú tengas verdor y florezcas en medio del desierto. Puedes tomar tu lugar. Amén. Y entonces el rey Saúl, este joven Saúl que llegó a ser el rey de Israel, le dice a su asistente: estamos justo muy cerca de la ciudad donde vive el profeta, el vidente. ¿Por qué no vamos con él para que nos diga dónde están las asnas? Y Saúl le dice: ya nos acabamos el lunch que nos trajimos para el viaje. ¿Qué le vamos a dar al hombre de Dios? Estaban pensando en darle ofrenda, en honrarle. Para los cristianos que les gusta que todo sea gratis. Tú le hubieras dicho al criado: no, hombre, no le des nada. ¿Por qué tienes que darle algo? Pero ellos entendieron algo. Si tú te acercas a Dios, tienes que acercarte con todo tu corazón. Con todo. Por eso Jesús dijo: nadie puede servir a Dios, a dos señores, a Dios o al dinero. Los que sirven a Dios y no aman el dinero pueden honrar a Dios de esta manera. Y entonces dijo: traigo 3 gramos de plata. Ay, aquí traía, era su guardadito. Ya con eso dijeron: vamos y buscar al profeta. Y llegan hasta, buscando a Samuel, entran a la ciudad y se encuentran a unas chavas que estaban ahí, habían ido por agua. Oye, ¿dónde podemos encontrar al profeta? Y le dicen: ok, no, apúrenle porque él está a punto de irse, todavía lo pueden encontrar porque hoy va a haber algo muy especial en la ciudad. ¿Qué creen que iba a ser eso tan especial ese día? Y entonces Samuel ya había tenido un encuentro con el Señor y el Señor le había dicho que le iba a enviar a un joven llamado Saúl, que lo ungiera porque él iba a ser rey de Israel. Y eso fue lo que pasó. Se encontró con Saúl y le invita al banquete, porque ese especial que habían preparado era porque resulta que la causa perdida de Saúl, sus asnas, ya las habían encontrado. Y le dice el profeta: no te preocupes por las asnas, ya las encontraron. ¿Cómo supo? Ni siquiera le hemos dicho a qué venimos. Antes de que le dijeran nada, él les dijo: no se preocupen. Entonces, ¿de qué se trataba esto? Mientras tú vas atrás de una causa perdida, Dios ha preparado algo maravilloso para encontrarte a ti. Y ese es el avance. Si tú sientes que se te perdieron las asnas, entonces quiero que veas y abras tus ojos, porque en realidad viene un nuevo avance para ti donde puedes imaginar. Si has tenido perdida a tu familia, si has tenido perdido a tu hijo, si tus padres están perdidos, es una causa perdida para ti. La buena noticia hoy es que en realidad el Señor tiene el dominio, la influencia y la autoridad, y a través de ti va a hacer que algo poderoso suceda. Y entonces resulta que no se trataba de las asnas. Y aquí es donde se vuelve interesante, ¿no? ¿Cómo fue que las asnas se perdieron y nunca las podían encontrar? Y pareciera que Dios a veces esconde la respuesta, que nosotros estamos buscando por nuestra cuenta y con nuestras propias fuerzas y con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia astucia, y no encontramos la respuesta en nosotros mismos. Necesitamos ir más allá para encontrarnos con la presencia de Dios. Y nos vamos a encontrar que Él nos hace avanzar hacia su propósito, hacia su grandeza, hacia su gloria. Porque este era un joven que salió por asnas y regresó convertido en el rey de Israel. Un joven ordinario, sí, muy guapo,
Cualquiera hubiera querido casarse con él. Pero en realidad Saúl tenía un profundo problema de inseguridad y menosprecio. Y sin embargo Dios pudo tomar a alguien que no se consideraba importante. Él cuando le dice a Samuel que Dios lo ha llamado para que él sea el rey de Israel, dice, pero ¿cómo yo? Pertenezco a la familia más pequeña, a la tribu más pequeña de Israel. Él no se consideraba superior por su apariencia y podía reconocer que no era más importante. Y eso le ayudó al principio, pero después se reveló que él tenía un problema de complejo, que era un hombre acomplejado. Y Dios le estaba dando la oportunidad a un hombre acomplejado de poder responder ese llamado. Porque ese es el avance al cual Dios nos llama. Él nos hace avanzar hacia su grandeza, hacia su gloria, hacia los planes que Él tiene de salvación para nuestro mundo. Nuestra fe para avanzar en este mundo, sin embargo, es desafiada por la vida en familia. Finalmente, Saúl le pudo creer a Samuel, sí le creyó y aceptó ser el rey de Israel. Pudo haberse negado por tanto menosprecio en el que él vivía. Hay quienes con orgullo dirían, ya te habías tardado, Señor, ya sabía yo que, ¿quién más? Me cuelgo un título. Y él aceptó. Tuvo que creer a lo que Dios le estaba hablando. Tú podrás creer a lo que Dios te esté hablando. Tú podrás recibir lo que Dios te está llamando a tener. Y la gran noticia para ti es lo que nos dice Romanos 5:17, donde habla y dice que Él nos ha llamado a reinar en la vida. Dice que por causa de la transgresión de uno, hablando del primer hombre de Adán, dice reinó la muerte. Por causa de que el hombre en la creación ignoró la voz de Dios y escuchó la voz de una serpiente y desobedeció lo que Dios le había dicho que hiciera en el huerto, dice que por causa de ello reinó la muerte. Es decir, el hombre quedó separado de Dios. No podía permanecer más en su presencia, porque el hombre al separarse de Dios se corrompió, arruinó su vida, arruinó su mente, su corazón, aún su cuerpo. Este cuerpo que nosotros tenemos es la evidencia de esa separación. Cuando la Biblia dice que recibimos vida eterna al creer en Jesús, la Biblia nos está dando la seguridad de que tendremos vida después de la muerte. Que ese día Jesús resucitó a Lázaro, hizo que quitaran la piedra y desde afuera le llamó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Y ese día públicamente dijo delante de los que estaban ahí, te doy gracias, Padre, que tú siempre me oyes. Él quería que todos ahí supieran que Lázaro había salido porque Jesús había comprometido a Dios el Padre a hacer un milagro de resurrección. Tú puedes comprometer al Señor con tu vida misma y presentarte ante los que te conocen quién en verdad tú eres. Porque cuando tú dices que eres seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, cuando tú dices que el Señor Jesús es tu Dios, es tu Salvador, estás comprometiendo tu vida. Pero lo maravilloso es que cuando tú comprometes tu vida de esa manera, haces que Dios se manifieste en ti de una manera poderosa. Y ese es el nuevo avance que viene a brillar con la identidad, nuestra verdadera identidad que nosotros tenemos. Así que Dios te está llamando para que tú vayas y ores por los enfermos, resucites muertos, hagas que los ciegos abran los ojos y los sordos oigan. Porque el Señor dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Bautícenlos y enséñenles, fíjate, dice bautícenlos. O sea, vayan y hagan discípulos y que se bauticen. Que tomen una decisión pública de seguirme a mí
y reconocer quién soy yo delante de los demás, de su familia, sus amigos, que inviten a toda la gente que los conoce y públicamente ellos sepan que Él es un seguidor mío. Bautícenlos y les dice, y enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos. Y luego dice, y a ti te digo, que has confesado que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que le has confesado, a ti te digo, que yo te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en los cielos. ¿De acuerdo? Pero nuestra fe para avanzar en este mundo es desafiada por la vida en familia. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en que vivimos en nuestra familia puede hundir nuestra fe, sabotear nuestra fe, bloquear nuestra fe, hacer ineficaz nuestra fe. Entonces voy a ir cerrando con lo que nos dice la carta de Santiago ahí en el capítulo 5, verso 17, donde nos habla de la relación que tiene nuestra fe con las relaciones de familia y de las personas cercanas a nosotros. Es necesario asegurarnos que nuestra oración no se vuelva ineficaz por causa de relaciones tóxicas en familia, por causa de no saber tratar con situaciones de conflicto en la casa, en la familia, por causa de no perdonar, estar resentidos y con rencor y estar constantemente hablando de la forma en que fuimos lastimados por nuestros padres o por nuestros hermanos o por nuestros hijos. Fíjate en este cierre final, verso 13, dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Dice que si alguien está sufriendo y está afligido, hay un lugar donde eso puede cambiar y que necesitas ir a la presencia de Dios. Cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es abrir una comunicación. Cuando tú te acercas a Dios y declaras el nombre de Jesús, los cielos que están abiertos hacen que se manifieste en tu vida la presencia de Dios. ¿Por qué estás orando esta semana? ¿Por qué has buscado a Dios y has pedido al orar su intervención y que Él se manifieste para hacerte avanzar? ¿Te das cuenta que todo aquello por lo cual oramos en realidad es una necesidad de avanzar? Algunos piensan que no es buena idea buscar a Dios cuando tenemos necesidad, pero la verdad es que Dios dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, en Santiago 4. Entonces ahora es nuestra responsabilidad que la presencia de Dios pueda venir y darnos una respuesta poderosa. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y como vimos en Salmos 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados de todo el bien de tu casa, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Así que Dios nos está llamando a habitar en su presencia, a conocerle en su presencia, aunque no lo puedas ver, no lo puedas tocar, ni aún sentir, tú puedas tener la convicción de que en verdad Dios se manifiesta a tu vida y yo sé que Dios está aquí conmigo porque Él vive ahora dentro de mí. ¿Cuántos le alaban el día de hoy? ¿Cuántos le alaban y le dan gracias a Dios por ser tan bueno? ¿Está alguno afligido? ¿Alguien está sufriendo? Dice, ore. Jesús dijo, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan ahora en mi nombre y su gozo será completo, su alegría será total. Y entonces cuando yo empiezo a declarar el nombre de Jesús en medio de cualquier situación, estoy haciendo que los cielos abiertos hagan que su reino venga a mi vida. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, ya saben, venga ¿qué?
Entonces Jesús dice que lo primero que necesitamos pedirle a Él que suceda es que venga a su reino. Y luego que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces está diciendo que lo que nuestra vida necesita es que alguien gobierne, no nosotros. Es que sea Él quien tenga autoridad e influencia en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que aún deseamos hacer. Dile a alguien que tengas a tu lado, tú puedes elegir un nuevo avance en tu vida. Tú puedes elegir el avance del reino de los cielos. Pensaba yo cómo Dios puede resolver nuestro conflicto de elegir obedecerle. Hay un conflicto en nosotros, porque no nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero nos entusiasma mucho decirle a otros lo que tienen que hacer. O sea, nos entusiasma que nos pidan consejo y nos pregunten qué opinamos, pero cuando alguien se acerca a tratar de tener influencia en nuestra vida y decirnos, por ahí no es, necesitas tomar otra dirección, ahí sí no nos gusta. Entonces hay un conflicto. Y probablemente entenderás esto cuando piensas en tus hijos. ¿Cuántos de ustedes viven en la psicología inversa cuando tratan con sus niños o con sus hijos? ¿No? Que es cuando se le dice a alguien, quédate, y se va. Y si le dices a alguien, vete, no me quedo. ¿Por qué? No, yo me quedo. Y si a alguien le dices, sal, entonces dice, no, yo entro. Y si le dices, entra, entonces sal. Él dice, no, yo salgo. Entonces, ¿cuántos han llegado a papás la tentación de la psicología inversa? A este le voy a decir que se pare para que se siente. Y yo le preguntaba el día de hoy en la mañana, Señor, ¿tú trabajas con psicología inversa? Y me dice, no. Yo siempre le digo a mis hijos lo que tienen que hacer. No les digo lo que no hagan para que hagan lo que quiero que hagan. Es que es una tentación. Sí funciona. Si tú le dices, ¿vas a venir a la iglesia? No. No vengas. ¿Cuándo es? ¿No? Yo le digo, aconsejo a los papás, si aún los niños no quieren venir, porque me decía una mamá, es que están incómodos. Eso es normal, nosotros también, los adultos estábamos incómodos. Hay papás que no vienen porque por eso no vienen, o vienen cada mes, cada 3 meses, porque se acostumbra uno a vivir así, ¿de acuerdo? A estar separado, lejos. Y ya cuando te das cuenta estás bien lejos, pero algo te dice tienes que regresar. Entonces te das cuenta que Dios tiene un conflicto. Entonces, ¿cómo Dios resuelve ese conflicto de nosotros? Y ese conflicto lo resuelve Él mismo. En nosotros no hay la capacidad de resolverlo. Él hace. Él se encarga de resolver el conflicto. Por ejemplo, en las bodas de Caná, dice que en esas bodas, en Juan capítulo 2, se le acaba al novio el vino. Lo peor que le puede pasar al novio en la boda es que se acabara el vino. Sería una vergüenza. Entonces viene María y le dice a Jesús, se les acabó el vino. Y entonces Jesús manda a traer unas tinajas y les dice, llénenlas de agua. Llénenlas de agua. Y
es interesante si tú ves las medidas de entonces, porque hay forma de conocer qué cantidad de agua había en esas tinajas enormes. Y dice la palabra que a la hora que van a servir el vino, el agua se había transformado en vino. Y entonces viene ¿cómo le decimos? El wedding, el wedding planner, y prueba el vino y dice, wow, le dice al novio, oye, estás genial, porque ¿cómo es posible sirviendo el mejor vino para el final? Porque claro, el mejor vino no se serviría para el final. Pero él dice, ¿cómo es posible que el mejor vino, ya que no hay vino y se acabó, y vas a servir más vino, cómo es posible que hayas dejado el mejor vino para el final? Y dice que con este principio de señales, en Caná de Galilea, sus discípulos creyeron en él. ¿No te digo que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cómo va la sensación de aceite en tus manos? ¿Tienes una sensación de aceite? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Si tú tienes de verdad un conflicto para poder creerle y obedecer al Señor, solo necesitas permitir que Él venga sobre tu vida a gobernar y a reinar. Y es así que vendrá su presencia para hacernos creer y obedecer a la fe y al amor de Dios. Lo que hará que a través de ti venga un nuevo avance es que tú puedas creerle al Señor, que puedas obedecer aunque no sientas, que puedas obedecer aunque no entiendas, pero dentro de ti habrá la convicción de que si tú obedeces lo que el Señor te está hablando, de que tú obedeces a su amor y tienes confianza en el amor que Él tiene por ti, y tú obedeces a lo que Él está hablándote a través de su palabra, Él se manifestará de una manera poderosa y sobrenatural.